Gracias a Dios. Amén. Gracias damos a Dios una vez más. Poder pararme en esta plaza a predicar la palabra de Dios. Sí, Señor. Hace 3 años predicamos aquí en esta plaza. Hoy 2007 la primera prédica que vamos a predicar para la honra y gloria del Señor. Predicamos el camino de la salvación. Amén. A Jesús muerto en la cruz del Calvario, resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Las buenas obras, dice la Biblia, no te pueden llevar al cielo. Así es, Señor. La gente no va al cielo por ser bueno o por hacer buena obra. Teresita de Calcuta no fue al cielo por ser una buena señora. No, se fue al infierno por ser idólatra. ¡Santo! Primera de Corintios 6, el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no irán al reino de los cielos? Ni los afeminados ni los idólatras irán al reino de los cielos. Así es, Señor. La Iglesia Católica enseña algo falso, ha tergiversado por años las Escrituras. No enseña lo que la Biblia dice ahí. ¡Santo! La Biblia de las Américas es una Biblia católica y que enseña ahí también que Jesucristo es el único camino. Sin embargo, ellos dicen que María es el camino, que tú puedes clamar a María y que puedes hacer buena obra. Y si tú no haces buena obra, tú no vas al cielo. Si tú haces algo bueno, vas al cielo. La Biblia no dice eso, tú no vas al cielo por ser bueno. El infierno está lleno de gente buena. Amén. Está lleno de gente buena. Al cielo se va si creemos en Cristo, Así es, Señor. si le aceptamos amén. de todo corazón. Es verdad que todos nosotros somos creaciones de Dios. Sí, Señor. Porque el Papa Francisquito I, cuando se para a decirle a la gente y le dice lo que ellos quieren oír, entonces ellos le dicen que no importa en qué religión creamos, o cuál sea tu credo, cuál sea tu religión, o si crees en el poder del Evangelio, tú de todas formas vas a ir al cielo, y tú eres un hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que no es así. La Biblia dice en Colosenses 1, al versículo 16 creo, dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén, Que Él creó amén, todas las amén. cosas. Creó el cielo, creó la tierra, creó los mares, creó las estrellas, creó a los seres humanos. ¿Quién lo creó? Lo creó Dios. Creaciones de Dios somos todos. Amén. Pero según la Biblia, para ser hijo de Dios hay que recibirle. En Juan 1, al versículo 11, la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén, así Mas a es, todos los que le Señor. recibieron, a los Santo. que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que para ser hijo de Dios, no es porque lo diga Francisquito primero. Usted puede tener tu prejuicio, tu opinión, tú puedes opinar de diferente como yo opino, pero sin embargo, si tú quieres opinar de la Biblia y decir del Dios que nosotros predicamos, entonces tienes que ir a la Biblia. Y cuando vas a la Biblia, entonces la Biblia vas a encontrar que para ser un hijo de Dios hay que creer en el nombre de Jesús y hay que recibirle. Amén. De otra manera nosotros no podemos ser hijos de Él. Así es, Señor. Mi alma Eso es lo que la alaba a Biblia Jehová. enseña. Nosotros no vamos al cielo por buena obra, no se va al cielo por ser bueno. No se va al cielo por eso. Una mujer en las redes sociales, en lo que se conoce como el Facebook, ahí estaba una señora supuestamente evangélica, entre comillas, no sabía lo que tenía que predicar, porque Jesucristo no nos mandó a predicar prosperidad. Y supuestamente era un tiempo de lluvia allí abajo en el barrio Mi Bandera, era un tiempo de lluvia donde alguien venía del horno donde hacen ladrillo, y supuestamente este venía medio pasadito de trago, alabado sea Dios, y cuando vino allí al lugar en la esquina donde está la sede, estaba esta mujer supuestamente evangélica, y él andaba pidiendo una bota porque se había supuestamente pisado en el agua y se le había mojado toda la bota y la había perdido. Entonces ahí también había un pastor, la cual aquel pastor se sacó la bota de él y se la dio a aquel hombre que andaba allí en pata, en plena lluvia. Y entonces esta mujer dice en el Facebook, en las redes sociales: ¡ay, qué ejemplo de predicar el Evangelio! Así se predica el Evangelio, dice ella. Sin embargo, la Biblia no dice así, porque ¿de qué le sirve a aquel hombre tener una bota nueva si no se ha arrepentido de su corazón? Se va a ir al infierno con bota nueva y todo. Santo. Porque para ir al cielo, amigo, hay que arrepentirse de todos nuestros pecados. Amén, Y amén. usted me dice: pero ¿qué pecado? Yo no soy pecador. Si tú no eres pecador, vas a vivir para siempre. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. Amén. Así la muerte pasó a todos los hombres. Sí, Señor. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Buscamos, como siempre nosotros damos el ejemplo, en cualquier enciclopedia, la mejor enciclopedia, la más grande, búsqueme por qué circunstancia, por qué razón, por qué motivo tenemos que morir. ¿Por qué tenemos que morir? Santo. Y no vas a encontrar en ninguna enciclopedia solo un solo libro, que es la Biblia, que dice que nosotros morimos porque somos pecadores.
Amén. Desde que Adán y Eva entró el pecado, entonces pasó la muerte y la muerte fue transmitida a todos los hombres. Sí, Señor. Tú puedes morir en un accidente, hoy puedes estar vivo, mañana puedes morir. Puedes morir de una enfermedad, puedes morir de cualquier forma, pero que vas a morir, amigo. Vas a morir, ¿por qué? Señor. Porque eres pecador. Santo. Yo voy a morir porque yo soy pecador. Pero yo voy a morir un pecador salvo porque recibí a Jesucristo. Y si tú no recibes a Cristo vas a morir perdido, condenado. Esto es lo que hoy la iglesia evangélica moderna no quiere demostrar a la gente. No quiere hablar del infierno, que la Biblia habla del infierno. Así como los católicos dicen, no hay un infierno, hay un purgatorio donde se santifica. No, no existe un purgatorio en la Biblia. Amén, no hay ningún amén, pasaje amén. que afirme Así es, que Señor. haya un purgatorio donde tus pecados sean limpiados y purificados. Lo único que puede limpiar el pecado del ser humano, ya hayas hecho violaciones, hayas hurtado, hayas matado, hayas violado, sea la peor gente, la peor calumnia. Para algunos, el concepto dirán ellos, no, pero lo que pasa es que Dios no puede perdonar a ese violador. Dios no puede perdonar. Si él se arrepiente, sí. Según la Biblia, no importa el pecado que hayamos cometido. Hay un solo pecado en la Biblia, que es la Biblia de la Reina Valera 1960, que es esta la palabra de Dios. Hay un solo pecado, lo cual Dios no va a perdonar jamás. Cualquiera que blasfemiare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, dice. Sí, ¿Y Señor. sabe lo que es blasfemiar contra el Espíritu Santo? Es hablar de aquellos cristianos evangélicos que predican la palabra del Dios vivo, Sí, que Señor. llevan el Amén, Espíritu amén, Santo amén. como el día de Pentecostal. Sí, Señor. Porque hay muchos se llaman evangélicos, muchos se llaman cristianos, pero no viven la Escritura y no viven la palabra. Entonces la Biblia demuestra que hay un solo camino. Y dice la Biblia, entonces no se predica haciendo buenas obras. Eso no es predicar. Proverbio 1, al versículo 20 dice, la sabiduría se proclama en las calles, alza su voz en la plaza. Amén. ¿Qué es la sabiduría? No es la sabiduría huecas sutilezas de maestros de ciencia, de abogados o de jueces. Hablo de la sabiduría que es el propio Jesús. Primera de Corintios 1, al versículo 24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Hay una sola sabiduría en el mundo, Señor, y esa amén. sabiduría es Jesús. ¿Y cómo nace esa sabiduría en el corazón del ser humano? Dice Proverbio 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, Señor. Amén. Amén. Si tú amén. quieres conocer el camino recto, el camino correcto, el camino de Jesús, tú tienes que aceptar a Jesucristo en todo tu corazón. Y nacerá que Señor, sabiduría. amén. Si tú tienes temor de Dios, vas a recibir a Cristo, a la sabiduría, a la única sabiduría. Sí, Señor. Amén. Entonces, esa sabiduría se proclama acá, como lo estamos haciendo en esta plaza, que es Cristo, y predicamos a Cristo el camino, la verdad y la vida. Que nos vino a dar una vida que antes que Adán iba a pecar, deberíamos de haber vivido bien. Deberíamos que no tendría que haber existido ni el cáncer, ni el SIDA, ni ninguna otra enfermedad. Pero por lo tanto como Adán y Eva pecaron, esa enfermedad entró a todo ser humano. Pero así como entró, dice la Biblia que Él puede sanar, Él puede salvar y puede sanar. Entonces, ¿cómo predicamos el Evangelio? La Biblia lo dice clarito en San Lucas 24, al versículo 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día. Sí, Señor. No al cuarto, no al segundo, sino al tercer día. Amén. Está comprobado por aún los arqueólogos. Han intentado buscar el cuerpo de Jesús, han escarbado y no lo han encontrado. Porque al tercer día Cristo se levantó de la muerte y se sentó a la diestra del Dios Amén. Padre. Amén. 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 Y hoy los científicos creen en la resurrección de entre los muertos. Alabado sea Dios. Y dijo, cuando resucite se predicará en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, empezando desde Jerusalén. Aquí en Jerusalén empezó una prédica que transcurrió todos los mundos, para todo el mundo. Pasó allá a Estados Unidos, a Chile, a Paraguay, todos los países, donde hoy está el Evangelio de Cristo como estaba escrito. Sí, Señor. Amén. Y se tenía que predicar el Evangelio de arrepentimiento Señor. y de perdón de pecados. Pero hoy ya no se predica eso. Hoy la gente no te predica arrepentimiento, no te predica perdón de pecado. Si el hombre, el ser humano, no se arrepiente, no puede tener perdón por los pecados. Así Y es, si no tiene Señor. perdón por los pecados, entonces no puede ser salvo y no puede ir al cielo. Para ir al cielo tiene que pedir perdón. Y Amén, cuando él amén, pide perdón, amén. Dios lo perdona. Y al ser perdonado, entonces va al cielo. Por eso dice la Biblia que esto es lo que debemos de predicar. Hoy en las iglesias tú puedes ver, en los canales internacionales,
supuestamente evangélico, entre comillas, el canal de enlace, es el canal de la apostasía y es el canal del diablo. Eso le enseñan a la gente cuando tú ves esos canales. Pacta con Dios. Si tú pactas 1000 pesos, Dios te va a dar 2000. Dios, cuando usted habla de plata, la gente te para la oreja. Pero el evangelio no se compra con dinero. Así es, Señor. Si tú pactas 2000 pesos, entonces te van a dar 2000 pesos. Eso enseña el canal de enlace y algunas iglesias falsas, que es pactar con Dios. ¿De dónde sacan aquel pacto? Lo sacan del Antiguo Testamento, donde supuestamente Dios hacía pacto con el hombre. El hombre no podía hacer pacto con Dios tampoco, como enseñan hoy. Y lo sacaban del Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Nosotros estamos bajo Cristo y no bajo la ley de los israelitas. Sí, Y el Señor. pactar con Dios no es bíblico. Hay un solo pacto que lo hizo Jesús con su sangre. Sí, Señor. La Biblia lo dice en San Marcos 14, al versículo 24, dice la Escritura. Jesucristo dijo, esta es mi sangre Sí, del nuevo amén. pacto, que por muchos es derramada. Amén, amén. El autor de los Hebreos en el capítulo 8, el versículo 13, lo confirma y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está a punto de desaparecer. Sí, Señor. Es decir, hay un nuevo pacto, pero no es pactar con plata. El pacto que Jesucristo hizo hace 2000 años, que partió la historia en dos, Sí, es el Señor. pacto de la sangre derramada en la cruz del Calvario, Amén. para perdón de los pecados. Y aquellos que quieran venir, eso dice la Biblia y eso debíamos de predicar. Así No es, tendríamos que andar Señor. predicando la prosperidad que hoy se predica en las iglesias. Ni cómo vas a hacerte millonario, ni cómo vas a hacerte rico. Jesucristo no vino a hacer rico a la gente, no te vino a hacer próspero. San Lucas 19, el versículo 10 dice, yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1, al versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos Amén, esta, amén. que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Amén. Cristo no vino a hacernos prósperos, ni te vino a hacer Amén. rico como enseñan las falsas iglesias de hoy en día. Cristo vino a salvar el alma del pecador. Sí, Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Esa gente que se para en los púlpitos a predicar prosperidad no tendría que estar allí. Esos son falsos. Jesucristo dijo en San Mateo 24, versículo 4, mirá, le dijo a los discípulos, antes que le comentara que vendría terremoto o guerra, Jesús se preocupó y le dijo, mirá que nadie os engañe. Sí, Señor. Amén. Ellos entender que en el mundo en el cual vivimos vendría mucho engaño. Así como un pueblo, una sociedad. Hay gente buena, hay gente mala, jueces buenos, jueces corruptos, policía bueno y policía corrupto. Así también en la cual en la iglesia de Cristo hay gente y pastores que predican la verdad y otros que predican la mentira, otros que predican la salvación del alma y otros predican la prosperidad y el materialismo. Santo. No puedes comprar la salvación de tu alma con dinero. Así es, Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Hace poco muchos me contaban una historia, que no recuerdo el nombre de cómo se llamaba el tipo. Creo que a las afueras de aquí viviendo, le pagó a un papa para que le hiciera, él le dijo que le iba a pagar, le iba a hacer una casa muy bonita a un padre. Si el padre le clamaba a Dios y le concedía un lugarcito en el cielo. No, amigo, no vas al cielo por dinero. Sí, Señor. No importa cuánta plata puedas tener o cuánto dinero puedas tener. No importa si eres pobre, de la clase media o eres rico. Se va al cielo si te arrepientes y pide perdón por tu pecado. Amén, amén, amén. ¿De qué parte de la Biblia dice que yo me tengo que ir a arrodillar durante un hombre llamado Papa, media hora o una hora, para que él me conceda supuestamente el arrepentimiento? Si hay alguien que me pueda demostrar eso en la Biblia, dejo de predicar. Pero si no hay nadie, es una mentira, es una falsedad. Es el engaño de muchos tontos útiles que se dejan engañar por la mentira y la corrupción de la Iglesia Católica. La que se ha enriquecido y se ha bañado con sangre, la Iglesia Católica. Sí, Señor. Pero hay una verdad a pesar de tanta corrupción, mi amigo. Yo sé, mi amigo, que la Iglesia también es tan corrupta. Como ya lo dije, sé que hay pastores mentirosos y engañadores. Pero hay una verdad que no cambia, amigo, es esta. Sí, Señor. Es la palabra de Dios. Esta verdad no cambia, amigo. Los hombres cambian, los políticos cambian, los gobiernos cambian, la gente cambia. Pero la palabra del Dios eterno. Amén. Así Primero de es, Pedro Señor. 1, el versículo 24. Sé que se la hierba cae, se la flor.
Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Sí, Señor. Los tiempos van a pasar. Cristo seguirá siendo el mismo. El camino, la verdad y la vida. Así es, Y Señor. no hay otro camino. Hoy te enseñan todas esas cosas, esa mentira de la prosperidad. Si tú quieres recibir sanidad, tú tienes que traer una ofrendita de 500 pesos, de 1000 pesos. Si tú das una ofrenda de 500, o lo loco eso de Brasil, amigo, yo te vengo a traer esta agüita del río de Jordán. Y ahí va el tonto, pone 500 pesos, compra esa agua que quizá la sacaron del charco de un barro podrido y se la creen. Líbranos, mi Dios. No, Jesucristo dijo en San Marcos 16, el versículo 15, y por todo el mundo predicando el evangelio a toda Amén, criatura. amén, El que amén. creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. En mi nombre serán fuera Sí, demonios, Señor. hablarán nueva lengua, Amén. pondrán la mano sobre los enfermos y entonces Sí, serán Señor. sanos. ¿Quieres recibir sanidad? Cree en Cristo. Cristo es Salvador y Sanador. Sí, Señor. Hace no más como 4 meses le dijeron a mi hija, tú tienes una piedra en la vesícula. Y yo creo en el Dios verdadero. Sí, Señor. Clamamos y oramos a Dios. Y aquella piedra en la vesícula, cuando el doctor te desahucia, cuando el doctor te dice, ya no hay solución. Hay una solución, mi amigo. Sí, Señor. Cristo salva y Cristo sana. Amén. Cristo restaura la familia. Sí, Señor. Cristo te puede sacar de la droga, Él vino a salvar tu alma. Pero Él te puede sacar de las drogas, del alcohol. Puede arreglar tu matrimonio. Sí, Puede hacerte Señor. una nueva criatura como está escrito. Amén, amén. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres recibir ese dinero? No tienes que poner un montón de plata, solo tienes que creer. Sí, Señor. Otro le enseña, si tú quieres recibir un don espiritual, entonces pon un poco de plata en ofrenda de 500, 1000 pesos. Si pones esa plata, esa cantidad, tú vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice otra cosa. También se trata todo de creer. Se trata de la fe. Porque algunos dicen, ¿cómo este tipo cree? Una falacia. Judía cristiano, dicen algunos. Tú crees en eso y eso es mentira. Hay muchas cosas que se creen por fe, como decimos nosotros. San Martín, pobre San Martín, está ahí, una estatua. Todos lo recuerdan a San Martín. Y dice que pasó la cordillera de los Andes en un caballo, capaz que ese, no sé si será ese. Y pasó en un caballo, dice. ¿Y lo creemos o no? Creemos que pasó. ¿Por qué lo cree si usted no estuvo ahí? ¿Usted le sostuvo las riendas a San Martín? Pudo haber pasado en una mula, pudo haber pasado, qué sé yo, en una cebra, pero dice la historia en un caballo. Y lo creemos, eso es fe. El Evangelio también es revelado por la fe. Se cree por fe. Amén. Se dice que hace 2000 años Jesucristo, el Dios del cielo y la tierra, se humanó. Tomó forma de hijo. Según Mateo 1 al versículo 23, Isaías 7 al versículo 14. Y aquí la Virgen dará a luz un hijo y pondrá su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Esas son las más grandes verdades bíblicas y teológicas. Que Dios fue 100% hombre y 100% Dios y caminó sobre este mundo. Así es, Señor. ¿Por Amén. qué lo creemos? Por fe. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo de Dios? Solo tienes que creer. Sí, Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Juan 7, el versículo 38 dice la Escritura. De cierto, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en Él. Amén. Para recibir el Espíritu, una unción, solo se tiene que creer. No es como hoy te enseña, hoy vas a la iglesia o vas a ver en lugares de redes sociales, donde le hacen comer chicle a algunos. Otros se sacan zapatos y dicen, esta es la unción del Espíritu Santo. Otro agarra un quincho, un chulengo, le pone fuego, hace que la gente sople, comienzan a temblar. Otro comienza a soplar para que la gente reciba el Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. Así es, El único que Señor. sopló para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo fue Jesucristo mismo. Santo. Él sopló para que recibieran el Espíritu Santo. El único que tiene ese poder para dar el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, nosotros somos templo, es aquel que mora dentro de nosotros. Sí, Señor. Y que cuando Él entra, algo cambia en el ser humano.
Sí, Señor. Como ya lo dijo mi hermana, cuando él entra, aquel delincuente chorro, aquel que la sociedad no quiere, cuando el evangelio de Cristo entra en esa persona cambia. Sí, Señor. Pero el verdadero evangelio, el de la palabra y el de la Biblia, no el de las cuatro paredes, porque yo no predico cartel. Yo predico a un Cristo muerto y resucitado el tercer día. Sí, Señor. Y nadie me va a decir a mí, porque hace 7 años, mi amigo, hace 7 años que Cristo me sacó de la droga. Sí, Hace Señor. 7 años que yo no vivo en el mundo. Ese es el Cristo que te predico. Es que entra la persona, el Espíritu de Dios. No tienes que pactar plata. Va a haber un cristiano escuchando allá a la escondida. Y me va a decir, pero si la Biblia dice que hay que ofrendar. Sí, hay que ofrendar. Pero ¿sabe cómo es? En 1 Corintios 16, vaya a leer. Allí la Biblia dice que cuando Pablo dijo que hay que ofrendar una sola vez a la semana, cuando se hacen 4 servicios, liturgia, o culto, como le quiera llamar, si se hacen 4 cultos, entonces 4 veces se ofrenda, o 2 veces pasa la ofrenda. Eso está errado. ¿Para qué? Para sacarle la plata a la gente. Es una sola vez que hay que ofrendar, dice la Biblia. Así es, mi Señor. 1 Corintios, el versículo dice, eso dice la Biblia. Hoy te ponen unos baldes bien grandes. Salió en la noticia, un tipo fue a robar. No sé si era un supermercado, no sé lo que era, una estación de servicio. Y se puso un bidón, un balde en la cabeza. Tal es así que lo pudo robar bien, así que lo llevaron en cana, porque tenía un balde. Yo creo que el tipo ese se confundió. En vez de ir ahí, me parece que tendría que ir a la iglesia de la prosperidad a llevar ese balde. Porque ahí en esa iglesia están todos los chorros, los chamanes, los delincuentes, los que le roban la plata a la gente. En la mal llamada iglesia evangélica. El evangelio no es eso, amigo. El evangelio no es dinero, no es plata. El evangelio es salvación para el alma. Amén, Vida eterna Señor. para los que creemos en él. Ese es el evangelio que predica. Y ese es el evangelio que está escrito en la Biblia. Sí, No existe otro Señor. evangelio. Pero la Biblia dice que ya viviríamos estos tiempos. Judas 11 dice, ay de ellos porque siguieron el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Lucro, la palabra lucro es ganancia deshonesta. Sí, Es Señor. decir, agarrar el evangelio para hacerse rico y hacerse próspero. Por eso es que hoy tú dices, Santo eres mi Señor. no, ese pastor, así como le dijeron a mi hija en la escuela, ella es hija de un pastor, le dije, sí, es hija de un pastor. Entonces su papá tiene 4x4, tiene un reloj Rolls Royce de oro, maneja un auto lujoso, 0 kilómetros, y ella le dijo, no, nosotros somos pobres, vos. Pero ¿qué pasa? Un pastor es pobre, entonces no es pastor. Ha llegado hasta decir que ser pobre es estar lejos de Dios. Pero Jesucristo dijo que a los pobres siempre los tendréis en medio de nosotros. Pero a mí dijo Jesús, no siempre me tendréis. Está bien que si un pastor trabaja y con su plata se compra un auto, se hace una casa de 2 pisos. Pero estamos hablando de gente mentirosa que se para en los púlpitos y comienza a pedirle mucha plata y mucha lana. Fíjese, también hacen una cajita, creo, la Unión Metodista Pentecostal, la Asamblea de Dios Cristiana, quizás esta, no sé si esta será original la que está acá o no, pero la mayoría de las asambleas antes eran buenas, verdaderas, gente que daba ejemplo, que habían cambiado, pero hoy no es así, se han corrompido todos ellos. Santo. En la Unión Metodista Pentecostal, creo, no sé cuál, poner una cajita así, si cumples 30 años, tú tienes que poner moneda de 1 peso. Si cumple 40 monedas de 1 peso. 60 monedas de 1 peso. ¿A dónde está eso en la Biblia, amigo? Eso no existe en la Líbranos, Biblia. Señor. La Biblia dice que llegaría el tiempo en que muchos agarrarían a las almas, a la gente, como mercadería. Segunda de Pedro 2 al versículo 3. Dice la Escritura, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí, Señor. Dale ya de largo tiempo, la condenación no se pierde. Su condenación no se duerme, dice la Escritura. Amén. Esa gente está para ser condenada por agarrar el evangelio como una ganancia, como un enriquecimiento ilícito. Usa la Biblia, usa los púlpitos para hacerse rico. Yo te predico otro evangelio, el evangelio de la palabra. Este evangelio se recibe creyendo. Amén. Cristo murió por todo el mundo.
Me preguntas a mí por qué no todos son salvos. Porque no todos creen. Este evangelio que te presento es para creer. Después de la muerte hay algo más allá, mi amigo. Amén, así es, Señor. Mucha gente cree en esto, los científicos ya lo creen. Hay un cielo nuevo o hay una condenación eterna. Sí, Señor. Cuando amén. muera no todo se termina allí. Este cuerpo, polvo eres y al polvo vas a devolver. Sí, Señor. Este cuerpo se lo va a comer unos gusanos. Pero el yo interior, el alma y el espíritu, de donde vienen las emociones, con que amas, con que quieres, ese es el alma. Cuando eso sale de la persona, del ser humano, tiene dos destinos, mi amigo. Arriba, al paraíso con Dios, o abajo en la condenación eterna. Sí, Señor. Ese es el evangelio que te presento. No el evangelio de la prosperidad. Eso se conoce como apostasía. Llegaría el tiempo en que las verdaderas iglesias dejarían de vivir lo que dice la palabra para comenzar a vivir otro evangelio de falacia, de mentira. Este es el Cristo que te presento. Lo recibes hoy en tu casa, en el hogar. Revélate, Señor, a mi vida, dile. Creo en ti. Y se te va a revelar como se me reveló a mí. Amén, amén, amén. A mí no me fueron a predicar como tú tienes hoy la posibilidad. A mí no me fueron a visitar al hermano como tú tienes la posibilidad. Yo estaba en una pieza solo, pasado de droga, pasado de línea, pasado de gilada, pasado de paco, pasado de faso, pasado de trago. Y ahí clamé al Dios de la gloria. Sí, Señor. Porque ya no había solución para mi vida. Se había estropeado toda mi vida. Había perdido a toda mi familia y todos mis hijos. Los jueces me lo querían quitar. Y yo me arrepentí en aquella pieza. Sí, Señor. Al otro día me corté el pelo, me saqué el arito, fui a la iglesia. Hace 7 años que estoy en el verdadero evangelio. Sí, Señor. Nunca más me drogué, nunca más tomé, nunca más fumé. Volví con mi familia, tengo a todos mis hijos. Sí, Señor. ¿Eso quién lo puede hacer? No lo puede hacer una psicóloga. No lo puede hacer el mejor doctor con todo su doctorado. Aún ellos están muy locos. La psicóloga esta, el anónima, era una psicóloga, una psiquiatra, que agarró, no sé si a bolsazo a la que estaba atendiendo aquí. Ahí está. Eso no puede cambiar, pero el Cristo que te presento, ese te cambia la vida. Amén, amén, amén. Segunda de Corintios 5, el versículo 17. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí son todas hechas nuevas. Amén. Este es el Cristo que te presento. El que hace nuevas todas las cosas. Dios te bendiga.